En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días nos acompañan para poder seguir estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo, y especialmente para cada uno de nosotros primeramente, porque Dios quiere utilizarnos como instrumento escogido en sus manos para que este mensaje pueda llegar a todos los habitantes de este mundo, para que ninguno tenga la excusa de decir que no sabía, que no tuvo la oportunidad de poder acceder a la salvación que Dios ha dispuesto en su palabra para todo creyente en una forma gratuita, como un don, como un regalo. Pero la salvación que Dios ha dispuesto no solamente es una salvación en promesa, sino que es una salvación en experiencia, es una realidad viviente. Todo cristiano que por fe acepte a Cristo como su Salvador personal y acepte todas las leyes de Dios, todas las palabras de Dios de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces Cristo está dispuesto a concederle la salvación gratuita, sin obras de la ley que el hombre pueda realizar, para que la gloria no sea dada al hombre, sino que la salvación es obra de Cristo en el creyente por su Espíritu Santo desde el principio hasta el final, es decir, desde el llamamiento, pasando por la justificación por la fe, por la santificación, aún hasta llegar a la glorificación. Es obra de Dios en el creyente, porque el creyente, por tener naturaleza pecaminosa, por tener un carácter imperfecto, por más educación que tenga, no está habilitado, no está preparado para poder realizar una preparación de su vida física, mental y espiritual hasta tener un carácter como el de Cristo perfecto, porque esa es la condición para vivir eternamente. Llegar a tener un carácter perfecto y una obediencia perfecta es la condición para poder entrar al reino de los cielos. Pero el hombre carnal no puede lograr eso. Por eso la salvación es por medio de la justicia de Cristo. Es decir, salvación es recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo, esa vida que Cristo vivió en este mundo, una vida de completa obediencia, porque Jesús dijo: Dios mío, me ha agradado hacer tu voluntad. Toda su vida que vivió en este mundo, porque tu ley, dijo, está en mis entrañas.
Ese era el secreto de la obediencia de Cristo. Y Cristo fue tentado, dice, en todo como nosotros, porque vivió en carne humana, pero nunca dio lugar al yo, nunca hizo su voluntad. Dependió del Espíritu, por lo tanto vivió en vida espiritual. Y siempre vivió en la sabiduría de Dios, en la mente de Dios, no en mente carnal humana. Y por último, Jesús no utilizó la fuerza humana para poder hacer la obra de Dios, sino la fuerza de Dios. Cada día recibía la fuerza de Dios. Así se mantuvo firme y demostró al mundo que un ser humano nacido en este mundo puede vivir una vida perfecta, una vida llena del amor de Dios. Pero ¿qué necesita el creyente? Necesita nacer del Espíritu. Un nuevo nacimiento. Así como Cristo nació, engendrado por el Espíritu Santo en carne humana. Así sí el cristiano puede experimentar una vida de paz, una vida de gozo, de alegría, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de consagración, y puede vivir como justo en la vida de Cristo. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje que Dios ha dispuesto que debe ser dado al mundo. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo de gracia. Y Dios mediante, solo confiando en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, en la obra del Espíritu Santo, estamos en el estudio número 523 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando. Y vamos a seguir aprendiendo. Cada día necesitamos el alimento que Dios tiene para cada uno de nosotros, es decir, el alimento para la vida espiritual, su palabra. Así como el pueblo de Israel recibía cada día el maná nuevo, porque no podían guardar del día anterior, así nosotros hoy necesitamos un nuevo alimento que pueda dar fuerza a nuestra fe, pueda dar crecimiento a nuestra fe y crecimiento a la vida espiritual, si es que hemos experimentado la verdadera conversión. Y si no hemos experimentado la verdadera conversión, si estamos viviendo la religión en vida carnal, como los fariseos, como los judíos, y como los adventistas de 1888 hasta nuestros días, solamente un adventismo en vida carnal, con fuerza humana, con sabiduría humana, aún con preparación humana, entonces necesitamos una nueva reconversión, volver al primer amor, experimentar el verdadero arrepentimiento y comenzar de nuevo en una vida nueva que Cristo nos quiere regalar como el mayor milagro. Así que en cualquiera de los casos necesitamos la palabra de Dios.
y estamos aprendiendo de la historia, todo lo que los antepasados, todo lo que ocurrió en el tiempo pasado, todo dice es para nuestra enseñanza, para que nosotros no repitamos los errores, los fracasos y todos los males por los cuales se descarriaron muchos creyentes. Y por eso en este tiempo estamos estudiando cómo este mensaje de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo, este mensaje de salvación invita a todos a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente de los mandamientos de Dios. Entonces, ese es el motivo que nos lleva a seguir estudiando. A pesar de que todos los que conocemos la palabra de Dios, sabemos y conocemos acerca de la conversión, del nuevo nacimiento, y aún quizás de la justificación por la fe. Pero necesitamos también conocer la historia, cómo este mensaje que estamos estudiando fue presentado en 1888 al pueblo adventista. Y no solamente este mensaje de salvación por fe y gracia fue presentado al adventismo en aquel entonces, sino también el mismo mensaje Dios envió a los protestantes, a los evangélicos, aún a los católicos, por medio de otros mensajeros, como Charles Spurgeon, aquel gran predicador Moody y muchos otros. Predicaron la salvación enteramente por fe y gracia. Pero ese mensaje de salvación por fe y gracia no fue comprendido, porque no fue recibido de todo corazón. Y los creyentes no se consagraron a investigar, a estudiar toda la Biblia para poder comprender cómo es la verdadera salvación. Solamente en una forma superficial, en una forma en vida externa solamente, se aceptó. Por eso el cristianismo en este tiempo no tiene poder. La vida de los profesos creyentes no está con el carácter de Cristo. Y este mensaje no ha sido predicado con poder en este mundo, conforme está profetizado en Apocalipsis 18, 1 al 4. La luz, que es la gloria de Dios, el carácter de Cristo es la gloria. La gloria de Dios, dice, iluminará todo el mundo, así como los rayos del sol a mediodía llegan hasta
el lugar más alejado. Así este mensaje, dice, debe ser predicado por predicadores que tengan la gloria de Dios, es decir, el carácter de Cristo, lo cual hemos estudiado y comprobado en los estudios anteriores. Si un predicador, un mensajero, no tiene el carácter de amor de Cristo, no vive como Cristo, tentado en todo y sin caer en ningún pecado, y si no tiene el amor de Dios, no está habilitado, no está preparado para predicar el Evangelio. La palabra que predique no tendrá poder. Quizás podrá llenar iglesias, pero no, esa predicación no llevará a la conversión, no llevará a Cristo, y no recibirán la justicia de Cristo. Entonces solamente serán cristianos en vida carnal, una religión legal o una religión de cumplimiento de la Biblia, lo cual hasta aquí hemos estudiado que esa forma de ser religioso es una abominación a Dios. Y esa forma de religión también a los creyentes los tiene con una vida vacía, inconforme. Entonces por eso necesitamos seguir estudiando, para llegar al punto de partida inicial de la vida cristiana, para llegar a recibir la salvación que es la vida eterna. Necesitamos comprender cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos o los pasos que debemos dar. Y queremos comprobar que la mensajera del Señor en 1888 realmente estaba presentando los 12 pasos para la conversión, 12 pasos para aceptar la justicia de Cristo. Solo que ella lo presentó en una forma sencilla y directa. Y eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Hasta aquí hemos estudiado el primer paso, el llamamiento. Ahora estamos estudiando una segunda condición, es conocer las leyes de Dios, conocer la Biblia, los testimonios del Espíritu de profecía, los estatutos, que es la misma cosa. A modo de recordar, vamos a repetir algo de lo que hemos aprendido hasta aquí. El que acepta la ley, el que cree en la ley, automáticamente tiene que aceptar los 613 estatutos y también aceptar la Biblia y aceptar los libros del Espíritu de profecía. Porque si no acepta y no conoce todo el plan de salvación en esa forma, prácticamente está negando
la ley, los estatutos, la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía. Lo mismo acontece. Todo el que acepta los libros del espíritu de profecía automáticamente está aceptando la Biblia, los estatutos y la ley. Y todo el que rechaza los testimonios del espíritu de profecía y no conoce que son más de 100 libros, quién sabe, porque la mensajera del Señor escribió más de 100,000 páginas. Si no conoce y no acepta, automáticamente no acepta la Biblia, no conoce la Biblia. Y al mismo tiempo tampoco entiende ni conoce los estatutos, 613 estatutos que Moisés escribió en el libro de la ley y lo puso en el lado del arca. En ese libro de la ley, juntamente con las leyes ceremoniales, estaban los 613 estatutos. Entonces, tampoco conoce y lo está negando. Y si uno no acepta los testimonios, está negando la ley de Dios. Eso mismo acontece especialmente con católicos, evangélicos, protestantes, que dicen aceptar la Biblia. Pero al aceptar la Biblia, automáticamente, si realmente aceptan la Biblia de todo corazón y conocen toda la Biblia, han estudiado toda la Biblia de principio a fin, entonces no se dan cuenta de que están aceptando los 613 estatutos y están aceptando la ley de los 10 mandamientos. Pero por no conocer toda la Biblia y por no aceptar toda la Biblia, ignoran las Escrituras, ignoran el significado espiritual de toda la Biblia y por eso llegan a conclusiones erradas, a tener opiniones preconcebidas y decir que los 613 estatutos están ya clavados en la cruz. Y la ley de Dios fue clavada en la cruz, ya no está en vigencia, es del antiguo pacto, ya terminó en la cruz, ahora estamos en el nuevo pacto. A esa conclusión llegan, pero han torcido las Escrituras para su perdición y para la perdición de los demás. Por eso no pueden vivir una vida cristiana plena en Cristo, con el carácter de perfecto de Cristo. No hay un amor verdadero en su vida cristiana. Por eso el hogar no funciona, no hay ese amor que nunca se acaba, no hay ese amor verdadero para que el hogar de todos los cristianos sea un hogar donde haya comprensión plena, perfecta, donde el amor sea pleno en los hogares. No hay eso. Por eso en los hogares hay incomprensión, hay violencia, hasta separaciones, divorcios. Entonces no conocen la Biblia, no han estudiado toda la Biblia y no aceptan la Biblia. Por eso niegan los estatutos, los 613 estatutos y la ley de Dios. Eso mismo acontece con el adventismo. Ya hemos estudiado en los estudios anteriores, porque estamos en el estudio 523. El adventismo rechazó los 613 estatutos
sin darse cuenta en 1888, pensando que en el libro de la ley que Moisés escribió solamente están las leyes ceremoniales. Y no se dieron cuenta, no entendieron que en el libro de la ley está el Pentateuco, está la Torá. Y allí en el Pentateuco, en la Torá, están los 613 estatutos. Es la ley de los 10 mandamientos simplificado en 613, podemos decir, en 613 partes se dividió la ley de los 10 mandamientos. Eso no se dieron cuenta y no entendieron. Por eso también el adventismo cree que el libro de la ley fue crucificado y terminó en la cruz. Por creer así, por equivocarse, rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Porque el mensaje de la justificación por la fe presenta la ley de los 10 mandamientos, presenta los 613 estatutos, presenta toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, y presenta todos los libros del espíritu de profecía. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe es la esencia de la ley de los 10 mandamientos, es la esencia de los 613 estatutos y es la esencia de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento y es la esencia de los libros del espíritu de profecía. ¡Qué maravilla! Entonces, todo se ha simplificado en el mensaje de la justificación por la fe. Por eso seguiremos estudiando hasta descubrir, hasta conocer ampliamente todo lo que Dios ha revelado. Es para nosotros y para el mundo. Y ahora que vamos a seguir estudiando, ahora vamos a estudiar las Escrituras, la Biblia. Cómo un creyente debe estudiar y aceptar que es uno de los requisitos para la justificación por la fe. Es el segundo requisito. Y después estudiaremos de la fe, tercer requisito. Después estudiaremos de la humillación, cuarto requisito. Arrepentimiento verdadero, quinto. Sexto, quebrantamiento de espíritu, de vida. El ser humano carnal debe ser quebrantado, caer sobre la roca Cristo Jesús. Séptimo, renuncia. Renuncia al yo, a la carne, a la vida carnal, al mundo. Octavo, confesión. Noveno, aceptar a Cristo como Salvador personal. Décimo, entregar, una vez aceptado a Cristo, entregar nuestro corazón, nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu y todo lo que uno tiene. Y el paso 11, ahora sí se producirá la justificación por la fe, que es el perdón y cambio de corazón, cambio de mente. A todo ese proceso se sella y concluye con la verdadera conversión, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. A eso se llama justificación por la fe pleno en Cristo Jesús. Recibir la justicia imputada y recibir la justicia impartida, para estar ya preparados, habilitados para emprender una vida de santidad, una vida de santificación en cuerpo, alma y espíritu.
Entonces ahora sigamos estudiando cómo necesitamos estudiar la Biblia. Vamos a ir a la historia, cómo la mensajera del Señor estaba llamando, impeliendo, suplicando, advirtiendo al pueblo adventista, y lo cual fue rechazado, y nosotros también hoy necesitamos recibir el mismo mensaje. Y el destino de nuestras almas dependerá cómo aceptamos este segundo requisito. Materiales de Elena White de 1888, página 189, dice así: Mi grito ha sido, dice, investiguen las Escrituras por sí mismos y sepan por sí mismos lo que dice el Señor. Ningún hombre debe ser una autoridad para nosotros. Si él ha recibido su luz de la Biblia, así nosotros debemos ir a la misma fuente en busca de la luz y probar, sustanciar las doctrinas que creemos. Las Escrituras dicen que tenemos que dar una razón por la esperanza que está dentro de nosotros, con humildad y temor en el Señor. Así que la mensajera del Señor estaba gritando en alta voz, con el poder del Espíritu Santo, al pueblo adventista: investiguen, estudien, escudriñen la Biblia por sí mismos y no se confíen en los líderes, en los pastores, misioneros, en lo que les ha enseñado. Investiguen. Porque también dice, si los pastores, misioneros, líderes han recibido luz de la Biblia, todos, dice, debemos ir a esa fuente, a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Por qué estaba diciendo la mensajera del Señor de esa manera en 1888? Porque los líderes estaban equivocados, habían comprendido mal la ley y no habían comprendido la ley con el Evangelio unido. No habían descubierto a Cristo en la ley. No habían llegado a comprender que la ley solo es una copia del carácter de Cristo, del amor de Dios, una copia. Y la copia no puede solucionar el problema del pecado. La copia nos indica que debemos ir a Cristo, el original, el principio, el amor verdadero. Y como los líderes pues no habían comprendido, ignoraban las Escrituras como en el tiempo de Jesús, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de Israel como Nicodemo, no comprendían correctamente. Así estaba el pueblo adventista en 1888. Y hoy también han pasado 134 años, el mundo religioso está igual, y aún peor, quién sabe. Los adventistas que, por falta de haber comprendido este mensaje de justificación por la fe, por haber rechazado, se dividieron, se desglosaron, se rompieron en miles y miles de pedazos de adventistas, y cada grupo se organizó para hacer una reforma. Cada ministerio también se unió para poder seguir llevando el mensaje adventista original y grupos adventistas. Pero ¿qué aconteció?
¿Y qué está aconteciendo? Está aconteciendo lo mismo, la herencia adventista, de comprender mal la ley de Dios, comprender mal los testimonios, la Biblia, y dar mal uso. Por eso hoy en día, solamente como una pequeña muestra, el pueblo adventista no puede predicar el Evangelio como debe ser la obra médico-misionera. Unir la obra evangélica con la obra de salud. No pueden unir, lo tienen separado. Así como no pueden comprender cómo es la unión de la ley con Cristo, con el Evangelio. Eso mismo está aconteciendo por no comprender el mensaje de la justificación por la fe. Como hemos dicho, el mensaje de la justicia por la fe es la esencia de la ley, de los estatutos, de la Biblia y los testimonios. Es el que une para que tenga poder la palabra. Pero como hemos dicho, el adventismo no ha comprendido. Igual los adventistas que se han dividido en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios, la mayoría no ha comprendido lo que dicen los testimonios. Salir de la ciudad al campo. El pueblo de Dios debe vivir en el campo. Ese mensaje vino hace más de 100 años atrás. Entonces, los adventistas que se organizaron para hacer una reforma ya deberían estar en el campo todos. O por lo menos la mayoría. O por lo menos la mitad del 50% en el peor de los casos. Igual los ministerios, los grupos adventistas deben estar en el campo así. Pero no acontece. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido el verdadero significado de la vida en el campo, la salida al campo, la educación verdadera en el campo, el ABC, la agricultura, no se ha comprendido. Se ha comprendido con sabiduría humana, carnalmente, y muchos adventistas han salido con fuerza humana, en vida carnal, en el yo han salido al campo, ha sido un total fracaso y regresaron fracasados otra vez a la ciudad. Pero otros que también están en el campo, se han quedado en el campo, están solamente llevando una vida como los que no conocen, viven en el campo, están llevando esa vida del campo, de los que no conocen a Dios, el Evangelio, la palabra de Dios. Se han quedado en el campo, absortos en los afanes del campo. La agricultura, la ganadería los ha esclavizado. Y el Espíritu Santo no ha podido hacer su obra de preparación porque no están convertidos, no están llenos del Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo no los ha preparado con el carácter de Cristo, no los ha preparado en la obra médico-misionera como Cristo y no pueden venir del campo trayendo el mensaje verdadero de la justificación por la fe. Se han quedado esclavizados en el campo. Y podríamos decir, el tercer problema que ha acontecido por comprender mal la salida de las ciudades es que solamente los que han salido al campo también son los que tienen dinero, podemos decir los ricos, y se han comprado
quién sabe, buenos terrenos en el campo, buenas extensiones, con la vida egoísta, con el corazón egoísta, y solamente es para ellos y su familia. Egoísmo completo. Dios ha dicho que los que Dios les ha confiado riquezas de este mundo deben comprar en el campo extensiones de terreno considerables conforme el Espíritu les dirija, y deben establecer puestos de avanzada, y deben invitar y llamar a todos los hermanos, a todos los adventistas que no tienen economía, para que todos puedan ir allí de gracia a esos puestos de avanzada, para que el Espíritu Santo pueda prepararlos. Eso no se ha realizado. Necesitamos volver a estudiar de nuevo y comprender correctamente. Y la salida al campo será una bendición. El Espíritu Santo llevará a los convertidos. Uno de los requisitos principales para salir al campo es la verdadera conversión, el nuevo nacimiento del Espíritu. Y solo eso se puede producir cuando uno conoce este mensaje de justificación por la fe y acepta y es justificado por la fe. A ellos el Espíritu Santo los llevará al campo, al lugar correcto, en el tiempo oportuno, y ellos establecerán los puestos de avanzada. Y será un éxito, será una bendición, y Satanás no podrá interferir esa obra, porque cuando el creyente se une a Cristo por fe y vive en el carácter, en la vida de Cristo, Satanás ha perdido su poder. Por eso el apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 3, someteos a Dios, dice, y el diablo huirá de vosotros. Por eso necesitamos ir a la fuente. Es uno de los requisitos para aceptar a Cristo, para ser bautizado de Espíritu y agua, es conocer las Escrituras al 100% y aceptarlas. No está incluido en esa condición de estudiar, conocer todo y aceptar, no está incluido la obediencia, mis hermanos, hermanas, amigos, todos. En vano el que no ha nacido a nuevo, el que no está lleno del Espíritu Santo, el que no tiene el carácter de Cristo, en vano se afana en obedecer la ley, la Biblia, los testimonios. Pero tampoco no está prohibido obedecer. No estamos diciendo que no obedezca. Si uno a su capacidad, a lo que puede, quiere obedecer, está libre de obedecer. Aún Jesús, a los judíos, a los doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de Israel, Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes diezman, ustedes ayunan, ustedes guardan la ley. Les dijo, eso está bien, pero primero es necesario, les dijo, nacer de nuevo. Tener verdadera fe para nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, ustedes recibirán, les dijo, el amor de Dios, la misericordia, la justicia. Eso es primero, les dijo, para luego comenzar una verdadera obediencia en Cristo. Pero ustedes han empezado, les dijo, al revés. Entonces, no está mal el que está obedeciendo la ley y muchas cosas, a lo que puede está bien, pero eso no es santificación. Eso no es vivir en la justicia de Cristo.
hay que comprender. El requisito que aquí Dios pide es estudio, investigación, escudriñamiento, conocer toda la Biblia por sí mismo. No interesa si usted no tiene educación o no tenga educación de este mundo, pero tanto el que tiene educación, el que no tiene educación, debe estudiar por sí mismo. Nadie está excusado de esto, nadie está dispensado, porque Dios ha dispuesto sabiduría. El mismo apóstol Santiago escribió: si a alguien le falta sabiduría, dice, para estudiar, para investigar, para escudriñar profundamente, ampliamente y totalmente, pida a Dios, dice. Dios le enviará su Espíritu Santo y si el Espíritu Santo le guiará y le enseñará, así como un maestro del mundo enseña, así como los maestros de este mundo enseñan a los alumnos. Así el Espíritu Santo les enseñará, dice, de gracia, gratuitamente. Pero el pueblo adventista no quería aceptar ese consejo, ese mensaje, ese llamado. Se confiaron en los dirigentes, como los dirigentes estaban equivocados, porque desde el presidente de la Conferencia General, secretario, tesorero y todos los pastores y líderes no aceptaron, el pueblo siguió el ejemplo y no aceptaron también. Pero si el pueblo hubiera investigado, y si los líderes hubieran investigado de nuevo, renunciando a su comprensión equivocada, la historia hubiera sido diferente. Y ahora nosotros somos llamados a experimentar la verdadera historia que Dios quiere que efectuemos en este tiempo bajo la dirección del Espíritu Santo, con sabiduría, con mente de Cristo. Veamos ahora en la página 572, Materiales de Nena White de 1888. La mensajera del Señor dice: yo les dije, dice, ¿a quién? A los adventistas. No recibáis la palabra de cualquier hombre, sino que vayan a las Escrituras por ustedes mismos. No os apartáis de los mensajes que Dios ha enviado, como hicisteis en Minneapolis. Así que en Minneapolis se apartaron, dice, los líderes, todos los más de 90 delegados, se apartaron, dice, ¿de qué? De los mensajes de Dios. Voy a repetir. Dice: no os apartéis de los mensajes que Dios ha enviado en 1888 como lo hicieron en Minneapolis. Estudien. Considerad con oración cada punto, con corazones abiertos a la convicción. Recibid cada rayo de luz que les fue enviado. Lo que fue presentado delante de vosotros merece sincera consideración. Las verdades que han sido sepultadas bajo una masa de basura deben ser revividas y repuestas en su estructura original. Los adventistas, como decían los hitos, esas verdades, los hitos, que son 7 hitos, han sido enterrados, sepultados, escondidos bajo una masa de basura. ¿Y qué es la basura? El apóstol Pablo nos puede responder.
Solo es ir a Filipenses capítulo 3. Ahí está todo el capítulo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice, cuando yo acepté a Cristo, encontré a Cristo, acepté la salvación por la justicia de Cristo, por fe y gracia, renuncié, dice, y todo lo que yo sabía acerca de la ley, de la Torá y de los profetas, renuncié, dice, como basura. Yo era, dice, un perfecto guardador de la ley en vida externa, humanamente, carnalmente. Religión legal tenía yo, dice. Nadie podía decirme, llamarme la atención, dice, porque yo cumplía estrictamente los 10 mandamientos, dice. Pero ahora ese cumplimiento lo tengo por basura, dice. Y ese conocimiento que aprendí mal en Jerusalén, a los pies de aquellos maestros judíos, uno de ellos, Gamaliel, dice, lo tengo por basura, porque me enseñaron, dice, un evangelio pervertido, como Pablo lo describe el evangelio pervertido en Gálatas capítulo 1. ¿Cómo es eso? Eso es, dice, volver a las obras de la ley carnalmente, sin el Espíritu de Dios. Y cuando uno obedece o guarda la ley, o guarda la Biblia, obedece la Biblia, ¿qué acontece? Su carácter, dice, nunca es perfecto. Nunca tiene el amor de Dios, dice. Solo en vida carnal vuelve a obedecer. Pero Pablo dice a los Gálatas, yo les he enseñado, dice, el verdadero evangelio, la verdadera ley es Cristo, les he dicho. El que acepta a Cristo con la ley de Dios en sus entrañas, y la obediencia saldrá de adentro como un manantial poderoso. Será una delicia, un gozo, un placer. Obedecer la Biblia, obedecer los testimonios, obedecer la ley y los estatutos. Pero ustedes han renunciado a esa vida espiritual y han vuelto, dice, a la vida carnal. Así les reprendió. Esa es la basura. Esa es la forma de obediencia que el adventismo había llegado en 1888. Una religión sin amor, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Una vida espiritual seco, sin agua, como las colinas de Gilboa, les dijo. Repitió muchas veces esa condición. ¿Y cuál es la salida o la salvación de esta religión legalista del adventismo y de los judíos? Estudiar la Biblia, pedir sabiduría de Dios personalmente, no conformarse con la enseñanza, con la prédica, les dijo. Y pregunto a mis hermanos, ¿dónde podemos estudiar así? Los estudiantes para educarse van a la universidad 5 años, 8 años, 10 años y dedican todo su tiempo, toda su fuerza, todas sus habilidades, todo su interés para ser buenos profesionales. Entonces, la única salida es, Señor, decir, llévame al campo. Solo en el campo uno puede estudiar sin que interfiera el estudio los afanes de este mundo. En la ciudad nadie puede vivir sin trabajar como esclavo en los trabajos de este mundo. Y para trabajar
tiene que educarse en la educación de este mundo, que es educación satánica. Entonces, el único lugar para estudiar, el apropiado, es el campo. Moisés fue llevado al desierto, pero el desierto es un palacio, el desierto es un Edén, el desierto es un Canaán terrenal, porque allí hay los verdaderos alimentos, allí hay el verdadero trabajo. Moisés pasó cuidando las ovejas durante 40 años, pero el Espíritu Santo lo educó. Estudió la palabra de Dios. Moisés no tenía Biblia, Moisés no tenía la Torá, los 603 estatutos, Moisés no tenía los testimonios, Moisés no tenía el mensaje de la justificación por la fe, pero Moisés tenía el original de todos ellos, el original de la ley, el original de los estatutos de la Biblia, los testimonios y del mensaje de la justicia por la fe. El original es la naturaleza. Cada planta es un libro, cada animal en el campo, desde los insectos más diminutos hasta los animales grandes, es un libro. Cada animal es un libro. Y cada cosa en la naturaleza es un libro. Entonces la biblioteca de Dios es la naturaleza. Y Moisés estudió la naturaleza. Por eso el cristiano necesita ser llevado al campo para comprender la ley, los estatutos, la Biblia, los testimonios y el mensaje de la justicia por la fe en relación con la naturaleza. ¡Qué maravilla! Allí se aprende la obra médico-misionera. El que les habla y con otros hermanos más, que estamos, ya el Señor nos está llevando a la experiencia de la obra médico-misionera. Estamos ya 3 años, estamos ingresando al 4º año, experimentando la obra médico-misionera todos los días con los enfermos. Pero primero el Señor nos ha llevado al campo durante 10 años. 10 años en el campo, cultivando la tierra para comer y estudiando la palabra de Dios. Por eso podemos con propiedad, podemos decir con veracidad, comprobado, de que este mensaje de justificación por la fe produce sus frutos. Lleva al campo y hace volver del campo para realizar la obra médico-misionera, una obra totalmente consagrada para Dios. La obra médico-misionera, que es la obra de preparar alimentos para los que necesitan, dar los tratamientos sencillos, hablarles del médico de los médicos, de la sanidad y de la salvación. Toda esa obra no debe ser un negocio cuando el Espíritu Santo dirige. Por lo contrario, es el negocio de Cristo, es el trabajo de Cristo, es la viña de Cristo, es la carga de Cristo. El creyente, humanamente, es un siervo, es un esclavo de Cristo, es un instrumento nada más, es un canal nada más. Allí no debe colocarse la parte humana,
porque la parte humana está contaminado de egoísmo. Todo es obra de Dios en el hombre. A eso tenemos que avanzar, hermanos. Y no falta nada. Jesús dijo en San Mateo 6:33, si ustedes aceptan la salvación, se ocupan en las cosas del reino de Dios, las necesidades temporales del alimento, del agua, del vestido, del sustento, el Señor les suplirá. Y realmente son más de 3 años el Señor nos está supliendo, no nos falta, aún sobra. Por eso invitamos a todos los hermanos que pueden venir, están invitados. De gracia, no necesitan traer bolsa, dinero, no necesitan tener. Solo es decisión y venir para experimentar esta obra médico-misionera. Es una escuela práctica de atender enfermos. Para terminar nuestro estudio de esta oportunidad, voy a leer en la página 572 de Materiales de Elena White. Un espíritu de preconcepto que no busca un claro entendimiento, que opera disimuladamente, es acariciado. ¿Entre quiénes? Entre los adventistas. Los hombres no investigan con justicia, no desean saber lo que es la verdad en Cristo Jesús. Las lecciones de Cristo eran con frecuencia interpretadas erróneamente, no porque Él no las hiciese claras, sino porque la mente de los judíos, como la mente de muchos de hoy que afirman creer en este tiempo, estaba llena de preconceptos. Dios tiene una controversia con los que tuercen las Escrituras para su perdición, haciendo con que se ajusten a sus ideas preconcebidas. Jesús mismo vino a este mundo hace 2000 años atrás y enseñó, predicó este mismo mensaje, pero los judíos, dice, no comprendieron, lo interpretaron erróneamente. Eso mismo aconteció en 1888, dice la mensajera del Señor. Y hoy también eso mismo va a repetirse la historia si desconocemos la historia. Así que el objetivo de este estudio, de esta oportunidad, ha sido llevarnos a estudiar personalmente. El Espíritu Santo nos quiere educar, Dios nos quiere educar. Ya los mensajeros han cumplido su función en llevarnos a Cristo para ser justificados. La ley ya cumplió su función, los estatutos ya cumplieron su función, la Biblia cumplió su función, los testimonios también, y el mensaje de la justificación también es llevar a Cristo. Pero si usted, hermano, acepta a Cristo, el Espíritu Santo está esperando en la escuela de Cristo para educarnos, como a Moisés, como a Pablo en el desierto de Arabia 3 años, para educarnos como a Juan Bautista en el desierto. Que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a los oyentes, que Dios bendiga a todos los hermanos por su amable atención. Gracias a Dios, será hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor.